Buenos días, jóvenes. Tengan el placer de otra clase de lenguaje y literatura. Vamos a esta clase del 3 de junio y comenzamos. Bueno, sean bienvenidos a la clase virtual en el Colegio Coronel Francisco Linares, clase de lenguaje y literatura, correspondiente al jueves 3. Veamos la agenda. Saludo, ya les di la bienvenida. Vamos a ver la reflexión, los contenidos y los indicadores de logro. La reflexión. Mi felicidad solo depende de una sola persona. Y esa persona soy yo. Usted puede analizar la reflexión. Vamos a ver los indicadores de logro. Analiza con rigor la morfosintaxis, las propiedades y la estructura de discursos literarios, no literarios y otros producidos en clase. Revisa y corrige ortográficamente textos propios o ajenos, respetando las convenciones que rigen la escritura. Y el contenido es el análisis morfosintáctico y textual de discursos literarios, no literarios y otros producidos en clase o en cualquier otro momento. La corrección ortográfica de textos. Uso de sí, no, sí, no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Estructura de la oración. Sabemos que la oración consta de sujeto y predicado. Una oración simple consta de un sujeto y un predicado. Un ejemplo, la niña canta canciones bonitas. La niña, sujeto, canta canciones bonitas, predicado. La estructura de la oración compleja. Llamamos oración compleja o compuesta a la que en una sola formulación incluye dos o más oraciones simples. Esto se reconoce por la presencia de más de una forma verbal. La relación que se establece entre ellas puede ser de coordinación cuando las oraciones se suman mediante conjunciones. De yuxtaposición cuando las oraciones se unen directamente. De subordinación cuando las oraciones se combinan. Las oraciones coordinadas. Hay diferentes tipos de oraciones coordinadas. Las copulativas. Las copulativas podemos anexarlas o podemos enlazarlas por medio de y, ni. Las disyuntivas por los nexos o, u, o bien. Adversativas. Los nexos son más, pero, aunque, sino, sino que, sin embargo, antes, bien, etc. Las explicativas, los nexos, es decir, o sea, esto es. Y las distributivas, los nexos, ya, ya bien, bien, unos, otros, tan pronto, como. El análisis morfosintáctico quiere decir que vamos a hacer la morfología y la sintaxis. Por yuxtaposición, cuando las proposiciones se unen por medio de signos de puntuación. Ejemplo, quiero una pastilla, me duele la cabeza. Aquí hay dos oraciones. Quiero una pastilla. ¿Quién? Yo, sujeto, predicado, quiero una pastilla. Me duele la cabeza. ¿A quién? A mí, ¿verdad? Sujeto, me duele la cabeza. Estoy contento. Tengo ganas de cantar. Soy una persona feliz. 3 oraciones simples independientes, cada uno con su sujeto y cada una con su predicado. Está feliz. Oraciones yuxtapuestas. Hoy hay otros ejemplos. Pedro ríe. Ana llora. Marcos tiene fiebre. Paula tiene tos. Haz la comida. Yo me encargo de fregar. Oraciones yuxtapuestas separadas por signos de puntuación. Coma o punto y coma. Las oraciones complejas compuestas. Ejemplos. Anoche, cuando estaba estudiando, escuché ruidos en el patio de mi casa. Anoche, cuando estaba, ¿quién? Yo, sujeto yo y predicado. Esto está enlazado
por, ¿verdad? Aquí estaba estudiando. ¿Quién? Yo, dos sujetos y dos predicados. Una oración compleja. Este es el enlace. ¿De cuándo? Cuando estaba estudiando. Cuando estaba estudiando, escuché los ruidos. El domingo fui al cine, pero no me gustó la película. El domingo fui al cine. ¿Quién? Yo. Pero el enlace, conjunción, no me gustó. ¿Quién es el sujeto? No me, yo, ¿verdad? Ni me, conmigo. La película. Por coordinación. Las proposiciones se unen como iguales porque ambas son del mismo rango para formar la unidad superior. Conectores por coordinación. Copulativas y ni que ya observamos. Ejemplo, llamé a mis amigos y nos pusimos a cantar. Disyuntiva. Enlaces o conjunciones o bien. Ejemplo, vas a estudiar o escuchar música. Distributivas. Ya, hora, uno, otro. Ejemplo, en esta época ya llueve, ya hace frío. Adversativa. Aunque, excepto, no obstante, pero. El ejercicio estaba fácil, pero lo resolví. Y la explicativa. Estos son los enlaces. Esto es decir, o sea que. Y estos elementos son contrarios. Es decir, uno se opone al otro, ¿verdad? Todas estas son las clases de coordinación, los enlaces y los ejemplos de oración. Ahora las yuxtapuestas que ya las estudiamos. Aquí hay más, dicen yuxtapuestas. Pero vamos a ver aquí el sino y sí, no. Sí, no y sí, no. Son conjunciones también que sirven para enlaces. Adversativa. El pelo de Rocío no es rubio, sino castaño. Puede formar el significado de excepto. Sabes que no quiero a nadie, sino a ti. Todo un ejemplo. Sustantivo masculino. Fatalidad o destino, dice. Mi sino es trabajar y trabajar. Sí, no. Introduce una oración condicional. Si no haces los deberes, no sales. ¿Cómo distinguirlos? Sí, entre sí y no puede incluirse algún elemento sin que el texto pierda sentido. Se escribe separado. Si no, hubiera intervenido el juez. Si el juez no hubiera intervenido. Ahí, como usted quiera, ¿verdad? Puede separar toda la oración. La corrección ortográfica del texto. Veamos palabras homófonas. Sino y sino. Sino se usa como conjunción adversativa, que es lo que acabamos de ver. Es decir, un elemento que une dos oraciones para contraponer. Ejemplo, no lo hizo Juan, sino Pedro. Nadie lo sabe, sino Antonio. Ahora el sino separado. Es una conjunción antepuesta al adverbio. Pregúntale si no quiere una taza de té. Acuérdense que para todo eso debemos de recordarnos cuáles son las categorías gramaticales. Ahí están conjunciones, preposiciones, ¿qué más? Sustantivos, adverbios, verbos y conocer todo eso. Recordar, ya lo conocemos. Ahora el por qué, por qué, por qué y por qué. ¿Por qué? Se utiliza para hacer preguntas, ¿verdad? ¿Por qué? Ejemplo, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué? Se utiliza para responder a tales preguntas. Ejemplo, ¿por qué no pude evitarlo? Respondió acá. ¿Por qué? Pronombre que sustituye a un nombre. Ejemplo, no me explico el porqué de tus acciones. ¿Por qué? Preposición seguida de un pronombre relativo
que introduce una oración subordinada. Ejemplo, mis padres se esfuerzan porque yo tenga éxito en la vida. Veamos más de sino. Uso correcto de sino y sí, no. Ejemplo del uso de la palabra sino, unido. No iremos al cine, sino al estadio. Si no estuviera tan cansado, te acompañaba. Bueno, esto es todo lo que refiere a la clase. Siempre ahí está un documento en Word y hay una tarea, hay un ejercicio que está escrito allí en la plataforma que usted tendrá que hacer en el cuaderno mientras estamos con el otro grupo en la clase. Usted puede estar resolviendo la guía, las preguntas y luego para que usted participe ya cuando tengamos la reunión en Meet. Bueno, pasen muy buenas tardes. Cuídense. Que Dios los guarde, los proteja y los cuide, ¿verdad? Nos llene más de sabiduría para seguir adelante.